conversar sobre la situación que está atravesando la Universidad Nacional. Así que le damos la bienvenida a la señorita Dávila, catedrática. Buenos días, muy buenos días y muchas gracias a las organizaciones que nos están invitando esta tarde a conversar sobre este tema que es de importancia para el país. Como ya lo mencionó, vengo de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral de la Universidad de El Salvador. Estamos ubicados en San Vicente y es un gusto estar con ustedes platicando este tema. Muchas gracias, María. Luego tenemos al catedrático don Rafael. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un saludo cordial a la 106.9 y toda la audiencia. Y pues estamos acá para conversar sobre la Universidad de El Salvador y la relación que la universidad ha tenido con todo el mundo salvadoreño, especialmente con aquellos sectores que hacen su labor en las zonas agrícolas. Bueno, vamos a hacer primero, si ustedes lo permiten, un contexto de la universidad para quienes, pues todos sabemos de la universidad, pero hay algunos temas, por ejemplo, cuántos años tiene, la importancia de la universidad, dado que es la única universidad estatal que tiene el país y que representa pues para el estudiantado, para la ciencia, para el estudio académico, pues una importancia para el país, ¿verdad? Es una cuestión de mucha relevancia, pues la Universidad Nacional es como la puerta al mundo académico, ¿verdad?, de una universidad y de un país. Entonces no sé quién quiere iniciar. Bien, comenzamos con la Universidad de El Salvador. Se funda en 1841 y la República de El Salvador se funda en 1839. Antes de eso lo que había eran Provincias Unidas de Centroamérica, República Federal de Centroamérica, pero cuando se decide formar un estado, una nación salvadoreña, en ese momento es que se ve la necesidad de tener una institución como la Universidad de El Salvador. Es la primera universidad republicana de Centroamérica y la tercera de Centroamérica. Entonces tiene una gran tradición, tiene una tradición de 184 años que recién celebramos. A lo largo de todo este periodo se puede decir que han tenido varios momentos históricos. En un primer momento realmente contribuye a la conformación de una república y una nación conducida por las élites criollas. O sea, al principio está al servicio del proyecto de las élites criollas. Sin embargo, ya en una fecha como en 1920, 1915, las corrientes de los sectores medios y los sectores populares empiezan a tener una cierta presencia en la Universidad de El Salvador, y la Universidad de El Salvador, con rectores como Sarbelio Navarrete o como personas como Agustín Farabundo Martí, que fue egresado de la Facultad de Derecho, o los estudiantes Luna y Zapata, ¿verdad?, que fundaron AGEU, fueron de los fundadores de AGEU, dan un giro, y es una universidad que cada vez se preocupa de incorporar más los intereses de las clases populares y trabajadoras, al punto que en 1960 en la Universidad de El Salvador se realiza el primer Congreso de Reforma Agraria de El Salvador, algo que va a abrir una discusión y un debate nacional que más adelante se va a ver reflejado en el cambio, no completo, ¿verdad?, pero un cambio importante en la estructura de la tenencia de la tierra, y que con el programa de transferencia de tierras que se realizó con los acuerdos de paz, precisamente da lugar a que al menos un 15% de la tierra agrícola de El Salvador tuviera de beneficio y de digamos, propietarios a personas del sector campesino. Sí, mire, licenciado Rafael, cuando iba con la historia, al principio usted dijo que la universidad estaba como más al servicio
de las élites criollas de aquel momento. Pero hay un momento en el que, o más bien la pregunta es, ¿cuándo la universidad logra la autonomía, que se llama el autogobierno de la universidad? ¿Es en ese momento o es mucho después? ¿Cuándo se da ese paso? La autonomía de la Universidad de El Salvador responde a dos principios. El primer principio es que la producción intelectual, la producción científica, la producción humanística, la producción en filosofía, aún la producción artística, no puede estar subordinada, no debe estar subordinada a ningún poder político o económico. Entonces, la autonomía en la creación de conocimiento está al servicio de la nación, está al servicio de la población y sus diferentes sectores, y no debe estar condicionada por intereses de ese tipo. Eso es lo que amerita que exista una autonomía en la producción intelectual. Este es un debate que en algunas culturas viene desde la Edad Media, ¿no? O sea, cuando la Iglesia quería tener la preeminencia de la verdad, surge precisamente las universidades para poner en disputa, ¿verdad?, de que el asunto de el conocimiento es un asunto humano general que no puede estar subordinado ni a religiones ni a tendencias políticas. Ese es un principio de la autonomía. El otro principio de la autonomía es que realmente para que la universidad responda a los intereses de la nación no puede estar subordinada a ningún sector, debe tener autonomía, no puede estar condicionada su presupuesto a que haga algo en beneficio exclusivamente de un sector. Es una universidad que debe tener la autonomía para tener la capacidad de encontrar a todos los sectores que conforman la nación. En este caso particular, la preocupación especial sería encontrar a los sectores que viven el mundo rural, el mundo agrario, el mundo de la producción para una soberanía alimentaria. Licenciada, como estamos un poco en contexto, ¿verdad? Yo todavía tengo la duda si la universidad nace con autonomía o la autonomía del autogobierno se va construyendo en el proceso histórico de la universidad. Sí, claro que sí, como ya se ha venido mencionando, la autonomía se va construyendo, o sea, es parte de los resultados de las luchas populares para tener acceso a la universidad, pero en esos sentidos que ya explicaba el maestro Rafael Paz Narváez, que pues una autonomía que responda a la producción académica, producción científica, que sea una respuesta para las problemáticas que la sociedad salvadoreña enfrenta. Entonces, en términos de la autonomía, es principalmente después del periodo de guerra que vive el país que se adquiere una mayor amplitud de esta función de la universidad, de formar profesionales que respondan a la problemática, y de hecho pues mencionar que después de los acuerdos de paz la Universidad de El Salvador, a veces pensamos que solamente la sede central aquí en San Salvador, pero resulta que se han creado, se construyeron las que denominamos ahora como facultades multidisciplinarias, pero estas se construyeron con la idea precisamente de irse acercando a los territorios. Tenemos la Facultad Multidisciplinaria Oriental, la Facultad Multidisciplinaria de Occidente y la Facultad Multidisciplinaria Paracentral, con la idea precisamente de acercar a las sedes de formación profesional a estos territorios y que se pueda responder a las problemáticas. Y este cambio, digamos, de orientación que antes se tenía como centros universitarios, así se denominaban antes de los acuerdos de paz, se conforman como facultades ya después de los acuerdos de paz, y hay un despliegue de otras formaciones en estas facultades para ir, digamos, ampliando la oferta en los territorios. Yo creo que hay una deuda muy grande todavía para cubrir territorios en los cuales es muy difícil como acceder, ¿verdad?, tener el acceso a educación,
principalmente en la zona norte del país y bueno, pensemos en Morazán, en Chalatenango, aún en Cabañas, aunque algunas estudiantes de Cabañas llegan a la Paracentral, pero digamos que se va ampliando, ¿verdad? Esa propuesta de servir, de ser una entidad formadora para responder, ¿verdad?, a las problemáticas. Y esto ha sido un proceso que en este momento es parte de la plática que queremos tener aquí con ustedes, que nos preocupa muchísimo, porque ahorita estamos viendo acciones que están deteriorando la autonomía de la Universidad de El Salvador. Vaya, usted iba en una línea de que es... bueno, estamos ya para finalizar el gobierno de... los 5 años, ¿verdad? Que creo que hoy en junio, ¿verdad?, termina su periodo. Sí. Y en este periodo se prometieron 3 sedes, creo yo, que fueron, y de las cuales no se construyó ninguna. Sí, yo creo que esto tiene que ver con lo que mencionaba, ¿verdad? Cómo pues va avanzando un poco la expansión de acceso a educación superior con estas facultades que anteriormente eran centros universitarios. Y bueno, hace unos años, hace 5 años, ¿verdad?, se promete que se van a abrir nuevos espacios en otros departamentos y que se va a equipar a la universidad, que se va a mejorar, digamos, el desempeño, la calidad académica en la universidad, que se va a mejorar el acceso a presupuesto, pero lo que hemos tenido es, bueno, eso no ha sido real, ¿verdad? Más bien hemos visto cómo se han reducido, se ha dado algún retroceso en cuanto a la calidad que se puede dar, pero principalmente es una afectación que viene de decisiones, ¿verdad?, de políticas públicas. Entonces no hemos tenido, por supuesto, el cumplimiento de estas promesas que se hicieron hace 5 años a la universidad. Al contrario, pues vemos ahora acciones que están afectando desde el 2020, que bueno, con la gestión que se hizo de la pandemia, pues sabemos que tuvimos una política de manejo que nos teníamos que aislar, y la Universidad de El Salvador pues cerró su campus. Desde el 2020 estamos hablando de que a lo largo de estos años la universidad se ha mantenido cerrada. La mayor parte de las actividades del campus central han mantenido cerradas sus actividades. Digo en el campus central porque no así en las multidisciplinarias, donde poco a poco hemos ido acercándonos a la presencialidad. De hecho, en la Paracentral pues estamos de forma presencial desde el año 2023. No tenemos, digamos, esa dificultad. Otras dificultades sí las tenemos. Entonces, en el 2020 es que se cierra, y desde entonces el campus central no ha sido devuelto por diferentes acciones. Primero, decíamos, el tema de la gestión inadecuada que se hizo con el cierre completo, y después con diferentes actividades, que los Juegos Centroamericanos, que se iban a ocupar las instalaciones, después un evento que no tiene nada que ver con la academia, ¿verdad? Un evento de belleza, un concurso en el cual además invirtió dinero, y que esos recursos pues tienen repercusiones para toda nuestra población. Después que hay unas actividades de ciclismo o actividades, así se han venido mencionando varias actividades, ¿verdad? Entonces, eso ha tenido repercusiones para la formación desde el 2020, repito, insisto, porque esto es bastante preocupante, de las estudiantes y los estudiantes de las diferentes carreras de la universidad. En particular, ahorita hay 4 facultades que están siendo afectadas porque no han devuelto de forma completa y pues digamos con las condiciones apropiadas para recibir clases, ¿verdad? La Facultad de Ciencias y Humanidades, la Facultad de Economía, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Naturales se han visto afectados porque todavía hay una parte de las instalaciones que no se pueden utilizar. Hay problemas con el acceso al internet, hay problemas con el acceso a laboratorios. Bueno, entonces eso afecta directamente a carreras de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, de los profesionales, de las profesionales que estamos pretendiendo formar en este país. Pero justamente en esa, ¿cómo podemos decir?, toma o ocupación
también hubieron promesas de que iban a mejorar la infraestructura. ¿Hay algo de eso o qué pasó? No sé si quieren bien, tomar la palabra. Ha sido un engaño absoluto. Se prometieron que se iban a mejorar los laboratorios, que se iba a mejorar la computación, que se iba a mejorar el mobiliario, que se iba a mejorar la biblioteca, y nada de eso se ha hecho. Más bien se ha perdido mobiliario, se desmantelaron laboratorios para supuestamente albergar atletas en un primer momento, no se han repuesto, no se ha mejorado. La Universidad de El Salvador sufre condiciones de deterioro, se le adeudan más de 50 millones de dólares. Se pretenden seguir utilizando las instalaciones de la UES para albergar periodistas, para albergar cualquier persona que se le ocurra al gobierno al tratar de albergar. En la actualidad hay un profundo rechazo de parte de la comunidad universitaria, de la misma AGU, donde hay la comisión especial de la AGU, la UES se niega a morir, que ha recomendado que no se presten más las instalaciones de la AGU, lo cual por supuesto obedece al clamor de la universidad tiene la autoridad para decir no prestamos. La universidad tiene autonomía. Y autonomía significa, tiene autonomía para la producción científica, tiene autonomía para manejar su presupuesto y tiene autonomía en su campus. Por eso no puede ingresar una autoridad militar o una autoridad policial. Pero allá se han dado imágenes donde hay militares a veces dentro. Se ha visto, se han tomado fotos de tanquetas que hoy con el evento de Miss Universo y de los Juegos se introdujeron al campus sin autorización de las autoridades, digamos, porque fueron en ese sentido el INDES y el MOB quienes tomaron el control de las instalaciones. En ese momento introdujeron personal militar y personal policial, contraviniendo completamente la autonomía de la Universidad de El Salvador. Mire, usted mencionó que no le han trasladado el presupuesto, o digamos, ya es una suma, ¿verdad? Ya son 50 millones. La pregunta es una actitud de no quererlo hacer, no hay dinero, o cuál es la razón por qué el gobierno no traslada ese dinero. Hay dos aspectos. Primero, creo que es de público reconocimiento la enorme y muy probable malversación de fondos que no se puede comprobar completamente, por eso la reserva en información. Pero solamente el hecho de que a la Universidad de El Salvador no se le transfieran 50 millones de dólares, una pregunta: ¿dónde está el dinero? Ese dinero ha sido malversado, desde luego que no se está utilizando. Y luego aparecen otros gastos como 500 millones para Google, ¿verdad?, que no están necesariamente presupuestados con anticipación. Entonces significa que hay grandes indicios de una malversación de fondos. Me parece que eso obedece más bien a un plan en contra de la Universidad de El Salvador. La Universidad de El Salvador no está dentro de las proyecciones de la actual gestión gubernamental. La actual gestión gubernamental no le está apostando a la educación de El Salvador, no solamente a la educación superior, sino también la misma educación primaria, la misma educación secundaria han sido realmente hablando abandonadas por las políticas del actual gobierno. El sector de docentes no ha recibido el aumento que de ley le corresponde, pese a que la inflación ha crecido muchísimo. Entonces el sector educación en general está siendo abandonado en El Salvador. Se está priorizando el dinero. ¿Cómo para sobrevive la universidad si según datos desde el 2022 se ha venido acumulando el hecho que no le vienen trasladando el dinero? ¿Cómo enfrenta eso a la universidad? Hay cada vez mayor precariedad. En la actualidad, desde rectoría se ha aprobado un plan de ahorro, una política de ahorro. Esa política de ahorro está afectando contrataciones, está afectando el programa de auxiliares de cátedra. Hasta hace poco había afectado el programa de becarios, aunque hay una cobertura parcial. Ahí yo creo que hay otros datos, ¿no?
Sí, o sea que hay diferentes afectaciones en diferentes áreas, ¿verdad? Uno de los que digamos podrían preocuparnos más, sobre todo por los estudiantes, las estudiantes que vienen de familias con ya problemas de recursos económicos, y bueno, tiene que ver también con los lugares de donde provienen estos estudiantes, estas estudiantes, el programa de becas. Son más o menos unos 1,200 becarios los que han estado siendo afectadas con, se había suspendido desde el mes de febrero, que inicia el ciclo, febrero, marzo, abril, hasta estos 3 meses al menos se había suspendido el programa de becas, y esto implica muchas limitantes para los estudiantes, para este grupo de estudiantes, para desarrollar sus actividades de forma, digamos, completa, de forma adecuada. Durante estos meses, las estudiantes se han visto muy limitados en la alimentación o preocupaciones por la participación en actividades de campo, que esto pues implica también la formación universitaria. Y esta afectación, digamos que hasta el momento se ha resuelto porque les han dado el depósito correspondiente a estos meses. Sin embargo, les ha generado mucha incertidumbre. Nuestras estudiantes están con una gran preocupación si realmente van a mantener esta beca para que ellos y ellas puedan continuar. O sea, realmente para este grupo de estudiantes dependen de esa beca, y son estudiantes sobresalientes, o sea, son muy buenas notas, son muy buenos estudiantes, y que necesitan realmente este apoyo que pues les facilita de alguna manera el acceso a todos estos procesos académicos al interior y afuera de la universidad. Ese es uno de las limitantes que se han tenido con el tema de los recursos, pero también en el tema de proyección social. Por ejemplo, en las facultades a veces tenemos prácticas de campo, tenemos salidas con diferentes sectores. En mi facultad, por ejemplo, pues está la carrera de ingeniería agronómica, está la licenciatura en trabajo social, están estos profesorados y otras licenciaturas e ingenierías que requieren salidas de campo. Cuando no tenemos suficientes recursos, que es en este momento precisamente, pues se limita el uso de recursos para moverse. De por sí no podemos cubrir, pues ahora se limita aún más. También proyectos de investigación, o sea, anteriormente pues teníamos algunos recursos para realizar investigaciones en las facultades, eso sí es para todas las facultades, pero también desde hace un par de años pues ya no se nos está facilitando estos recursos para hacer investigación. Ahora se sigue haciendo investigación, pero ya es con recursos propios del personal docente, con recursos de los estudiantes, de las estudiantes, o con proyectos de cooperación que vienen de fuera de la UES. Entonces, afectaciones hay en diferentes áreas, sí, y se tiene que cubrir muchas veces con los recursos de los propios estudiantes, de las propias estudiantes, o con recursos del personal docente que tiene, y con lo poco que tenemos también. Y pues así se ha ido cubriendo, ¿verdad? Realmente ahorita en las últimas semanas resulta que pues están mandando $1 millón por semana para cubrir algunos digamos necesidades, pero no es justo que se nos esté recortando el presupuesto, mientras a otras acciones que no están siendo planificadas y que no son para el beneficio de la población, pues están asignando mayores recursos. Sí, bueno, ahí en este tema muchas preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted hablaba de que los laboratorios, pues en vez de mejorarlos, se han deteriorado. Yo me imagino que, un laboratorio es para investigaciones, y entonces si no sirve, ¿cómo hace el estudiante, cómo hace el catedrático para hacer esas prácticas, para investigar, para pues la calidad del estudiante sea óptima al salir graduado? Entonces es una situación grave. La Universidad de El Salvador ha sufrido un profundo daño con esto de haber servido de sede para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. Hay laboratorios de alta tecnología, laboratorios de conectividad electrónica, laboratorios de metrología, laboratorios muy especializados que fueron prácticamente destruidos y que no han sido repuestos y mejorados como se prometió.
Nosotros en Humanidades especialmente hemos tenido laboratorios de informática para idiomas o laboratorios de informática también para diseño digital y de audiovisuales en periodismo, y otros laboratorios que también fueron completamente desmantelados y a la fecha no han sido repuestos. En ciencias sociales nosotros tenemos en los laboratorios de procesamiento de datos también informáticos que logramos rescatar algunas máquinas, alrededor de 15 máquinas de alrededor de 45 que teníamos, y que estamos funcionando con equipos que a estas alturas ya tiene una década, ¿no? Y porque nosotros inclusive cerramos ese laboratorio, no permitimos que fuera utilizado, y aún así sufrió daños, ¿no? Porque metieron... Sí, se vio imágenes como que tumbaron puertas y cosas. En algunos lugares nosotros dijimos que esto no se va a usar y respetaron, ¿no? Porque, bueno, las puertas son de metal y no sellaron, pero en otros lugares dañaron, levantaron servicios, no los volvieron a poner, levantaron puertas y no las han repuesto adecuadamente. Prácticamente la universidad, esa gran promesa que había que se iba a remodelar y entregar para el siglo XXI, no se cumplió, no se está cumpliendo. Lejos de eso, pretenden seguir utilizando nuestras instalaciones para usos que no tienen nada que ver con ni la enseñanza, ni la investigación científica, ni la proyección social. Mire, a propósito, por ahí salió una diputada diciendo que para qué tenían que estudiar, si se necesitaban albañiles, carpinteros. Eso es como, o sea, claro, se necesitan albañiles y todo eso, pero no puedes decir, tírate a eso, no estudies. Yo puedo ser profesional y ser albañil, o sea, una cosa no quita la otra. Sí, claro, la verdad es que eso es ofensivo para nuestra población salvadoreña, es ofensivo para nuestra población estudiantil, para las familias que están apoyando la formación profesional, sobre todo para estas familias que realmente tienen dificultades y que con mucho esfuerzo están apoyando la formación profesional. Es muy importante ver cómo en mi caso estoy en la Facultad Multidisciplinaria Paracentral, como lo menciono, es una zona que tiene un contexto bastante agrícola, y la producción en el campo pues es una actividad económica importante. Entonces en esos lugares encontramos estudiantes con inquietudes de formarse, pero también con inquietudes de estar en su territorio y aportar en su territorio. Entonces no podemos pensar que pues ahora la población ya para qué va a querer, para qué se va a formar si no se necesitan esos profesionales. Pues más bien necesitamos profesionales que se formen porque tienen esa iniciativa, porque tienen esa vocación, y si además de eso pues pueden aportar en otras áreas que requieren pues a lo mejor menos conocimiento, que no requieren un diploma, pues probablemente está bien, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que en un país como El Salvador deberíamos de apostarle precisamente a que la población alcance mayores niveles de conocimiento, mayores niveles de reflexión, y esto en la Universidad de El Salvador es lo que estamos tratando de fortalecer. Al contrario, ampliar la oferta. Si seguramente vamos a Chalatenango, pues hay muchísimas personas que quisieran ir a la universidad, pero cuesta realmente tener recursos para pagar el transporte, para pagar la alimentación, el alojamiento, o las personas que habitan en Morazán, o las personas que habitan en el norte de la Unión. O sea, realmente hay una cantidad importante de población que no va a la universidad porque no tiene los recursos suficientes para cubrir los costos que esto significa. Claro, para una persona que gana un buen salario en un curul, ¿verdad? Pues obviamente no le va a ser como necesario que haya profesionales, porque esta persona probablemente ya resolvió sus necesidades, no solo las básicas, sino lujos, ¿verdad? Pero para nuestra población que con dificultades logra sobrevivir y
y además tiene aspiraciones, yo creo que es muy ofensivo escuchar eso. De hecho, lo he escuchado en mis estudiantes cuando se ofrecen esta apertura de los pasaportes, ¿verdad?, que vengan de otros países, también ha sido una situación que la población estudiantil no lo ve como muy de apoyo, al contrario, ¿verdad? Por un lado tenemos el desfinanciamiento de la universidad y en realidad de todo el sistema educativo, y por otro lado pues vemos que se están asignando recursos, pero no van a ser para el beneficio de esta población. Entonces esa realmente es una situación que nos refleja cuál es la orientación que le quieren dar a la educación en el país. Bien, conversamos con catedráticos de la Universidad Nacional, de allá de la sede de San Vicente y de aquí de la Central. Vamos a ir a una pequeña pausa, no nos cambie, ya regresamos. El cambio climático no solo aumenta la pobreza y las migraciones, sino que también la desigualdad de género. Las mujeres dedican más tiempo a las actividades del hogar, como recolectar agua, cuidar a la familia, conservar semillas y plantas medicinales y producir sus propios alimentos. En nuestro país, las mujeres luchan por la justicia climática, utilizando la agroecología para producir alimentos sanos, respetando el medio ambiente, manteniendo la vida de los suelos y garantizando la soberanía alimentaria. País elige apoyar la economía de mujeres campesinas. Esta es una campaña de la Vía Campesina y FECORACEN. Las crisis climáticas que vivimos no son culpa de la naturaleza, es culpa de la destrucción ambiental, la deforestación y de la agricultura industrial que usa un modelo extractivista. Por eso, es hora de hacer justicia climática. No más agrotóxicos, no más monocultivos industriales. Apoyemos la agricultura familiar, que utiliza y aprovecha lo que la naturaleza provee localmente, protegiendo los ecosistemas y fortaleciendo la economía local. Siembra o compra alimentos agroecológicos en los mercados y ventas locales de tu municipio. No solo tendrás salud y cuidarás al medio ambiente, sino que ayudarás al desarrollo de las pequeñas comunidades rurales. Elige la agroecología. Elige cuidar tu país. Elige apoyar la economía de mujeres y hombres campesinos. Esta es una campaña de la Vía Campesina y FECORACEN. Este programa ha sido cofinanciado por la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de FECORACEN y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea. La entrevista sobre el contexto nacional en La Voz de la Vía Campesina. Estamos de nuevo, conversamos con catedráticos de la Universidad Nacional sobre el contexto que vive en este momento el estudiantado y, por supuesto, todo el quehacer de la Universidad Nacional a partir de una serie de eventos que se han venido dando y que hasta el momento pues no se mira que se puedan resolver. Conversamos con la catedrática María y con Rafael. Yo les quería preguntar, he visto alguna contracampaña hacia la Universidad Nacional en relación a que pues hay mala administración, pero siento yo que es como para justificar la acción del gobierno. Obviamente no lo está haciendo el gobierno, pero sí gente como cercana o gente que le dicen tienes que hacer este video. La pregunta es, ¿y cómo está formada la autoridad? ¿Cómo se gestiona ya internamente la universidad? ¿Cómo se construye la autoridad? Jerárquicamente, ¿cómo está distribuido? Sé que hay una asamblea general, que hay representantes de los estudiantes, pero ¿quién más está representado dentro, a partir del rector hacia abajo? ¿Cómo funciona la universidad? Bueno, de forma general, ¿verdad? Podemos mencionar, está la Asamblea General Universitaria,
que está representando al sector docente, al sector estudiantil, y digamos, emite, ¿verdad?, acuerdos para que sean ejecutados por rectoría. Uh-huh. De igual manera está el Consejo Superior Universitario, donde encontramos representación de estudiantes, representación de docentes, en la Asamblea General Universitaria también el sector no docente está representado, el profesional no docente. En el Consejo Superior Universitario únicamente está docentes y estudiantes, y de igual manera, ¿verdad?, emiten acuerdos que tienen que ser ejecutados por rectoría. Estos organismos son electos en las facultades, es decir, en cada facultad hay una representación de docentes, de estudiantes y de profesionales no docentes, en el caso de la AGU, y de docentes y estudiantes en el caso del Consejo Superior Universitario, y esto se realiza por medio de elecciones. De hecho, el año pasado pues tuvimos esas elecciones, y en cada facultad de igual manera se elige el decano, se elige vicedecano, los miembros o integrantes de junta directiva. En este caso de la junta directiva está representación del sector docente, del sector profesional no docente y del sector estudiantil. Entonces también son elecciones, ¿verdad?, que se realizan al interior de cada facultad. La verdad es que es una estructura bastante compleja, porque no hay una, digamos, elección de forma directa, ¿verdad? En el caso del rector. En el caso de las autoridades de las facultades, tienen que pasar por la discusión de la asamblea y la valoración de la Asamblea General Universitaria. O sea, después de que se eligen por facultad, pues tienen que pasar a una discusión más a ese nivel, y posteriormente pues ahí se emiten los acuerdos y ya se conforman las autoridades a todos los niveles, ¿verdad? Digamos, de forma general, de forma teórica es así que funciona, ¿verdad? Uh-huh. Habría que aclarar algunas cosas. En la actualidad hay una campaña de desprestigio contra la Universidad de El Salvador. Uh-huh. Se afirma que la Universidad de El Salvador es el último bastión de los comunistas, de los rojos, de los izquierdistas, de un FMLN que se dice que controla la universidad, cosa que es bastante falsa. Realmente hablando, la gente que es afín al gobierno actual, al partido Nuevas Ideas, tiene una fuerte presencia en los organismos de dirección universitaria. No lo controlan, pero tienen presencia. Están muy involucrados con procesos de corrupción al interior de la UES, están muy involucrados en procesos de fraude electoral. Hay algunas facultades en las cuales estos sectores le han negado la inscripción a otras fuerzas estudiantiles o a otras fuerzas docentes para que participen en las elecciones, y con amaño se han ido apoderando de un sector de los cargos de gestión de decisiones. No controlan todo, pero controlan bastante lugares de decisión. En cambio, se podría decir que otros partidos políticos en la actualidad tienen muy poca incidencia en la vida universitaria. La vida universitaria de El Salvador, la Universidad de El Salvador, siempre ha tenido presencia de todas las fuerzas políticas. Norman Quijano, por ejemplo, reconocido político de Arena, en un momento determinado como estudiante fue representante estudiantil por odontología, después fue representante profesional agremiado a los odontólogos en la Asamblea General Universitaria, y así como digo de él, digo de otros sectores. O sea, en la Universidad de El Salvador nunca ha sido que siempre hay presencia única de una mentalidad política, siempre ha habido diversidad política. Sí, hay el tema del desprestigio tiene que ver en el manejo de los recursos. He escuchado que hay altos salarios, que no se gestionan bien. Sí. ¿Qué podríamos decir contra esa campaña? Mire, realmente hablando, jurídicamente la UE está muy controlada por la Corte de Cuentas, y esto que los organismos sean colegiados hacen realmente muy difícil que los salarios sobrepasen grandes cantidades. Alguna gente se asignan tiempos adicionales, que es alrededor de una cuarta parte
de su salario, ¿no? Entonces, esto está mal visto ahora, y en la política de ahorro que el actual rector frente a esta circunstancia ha establecido, esto se inhibe, se recomienda que no se hagan tiempos adicionales. En mi caso particular, por ejemplo, yo estoy apoyando algunas clases de maestría en otras facultades y lo estoy haciendo ad honorem, y no solo en mi caso particular. Hay muchos docentes que estamos haciendo labores extras sin llegar a tiempos adicionales. Entonces, hay mucho desprestigio en esto de que en la universidad la gente se respeta dinero. Lo que sí es cierto, que estos sectores vinculados con nuevas ideas y con decanos que han sido elegidos de manera fraudulenta están contratando a docentes que están metidos en este afán de corrupción, y algunos representantes estudiantiles también participan. Por lo que le escucho, hay una estrategia, una apuesta de tomarse la Universidad Nacional, ¿cómo se llama? Para yo que sé para qué fines, pero el hecho de que haya maniobras del partido oficial indica que va por ahí. El partido oficial inclusive se le ha vinculado a la propuesta de nuevas leyes orgánicas que claramente quieren poner bajo control a la Universidad de El Salvador, bajo control del gobierno, de la presidencia. Es decir, en otras palabras, hay un proceso de intervención contra la Universidad de El Salvador, y hay sectores al interior de la universidad que están colaborando, desde decanos hasta representantes estudiantiles en las juntas directivas, en el Consejo Superior Universitario, juntas directivas de facultad y en la AGU. Pero no todos los sectores de la universidad están colaborando con esta intervención y con esta anulación de la universidad. Como digo, se han conformado algunas comisiones, la comisión la Universidad de El Salvador se niega a morir, la AGU, que tiene una propuesta para contrarrestar esta intervención. Hay que decir que esta campaña de desprestigio se basa fundamentalmente en falsedades. En estos momentos actuales, la corrupción que se pueda vivir en la Universidad de El Salvador está especialmente asociada a los sectores afines al nuevo gobierno, al gobierno actual. ¿Y ustedes no piensan que el hecho de donar ese dinero sea como una estrategia de ahogamiento para someter, digamos, por decirlo de una forma, a la Universidad Nacional y condicionarla a ciertas formas de por dónde debe ir la Universidad Nacional? A mediano plazo esto puede corresponder a una línea más global. Uno puede ver en Argentina, por ejemplo, que un presidente de un perfil similar, Milei, presidente Milei, está tomando medidas paralelas a las que se están tomando acá en la Universidad de El Salvador, negándole una actualización presupuestaria a un conjunto de 46 universidades públicas en Argentina. Hay un estrangulamiento de la educación pública superior en América Latina. Aquí en El Salvador pues es un estrangulamiento enmascarado de apoyo, ¿no? Y con una campaña de desprestigio hacia la universidad, afirmando que hay corrupción, que los docentes son docentes muy mediocres, etcétera. Pero creo que la Universidad de El Salvador ha demostrado, por ejemplo, con el programa de jóvenes talentos, solo voy a mencionar ese, que a nivel internacional jóvenes universitarios, inclusive de secundaria, entrenados por la Universidad de El Salvador, se destacan en competencias y en eventos internacionales. Para mencionar uno solo de muchos programas que la Universidad de El Salvador tiene y que realmente la posicionan como una de las universidades que está aportando al país y que tiene calidad en su formación. Bien, vamos a ir a otro corte, ya regresamos. El cambio climático no solo aumenta la pobreza y las migraciones, sino que también la desigualdad de género. Las mujeres dedican más tiempo a las actividades del hogar, como recolectar agua, cuidar a la familia, conservar semillas y plantas medicinales y producir sus propios alimentos. En nuestro país, las mujeres luchan por la justicia climática, utilizando la agroecología,
para producir alimentos sanos, respetando el medio ambiente, manteniendo la vida de los suelos y garantizando la soberanía alimentaria. Y así, evitar la desnutrición y el hambre. Apoya a las mujeres campesinas que están sembrando vida. Comprando sus productos agroecológicos, garantizamos alimentos sanos, medio ambiente sostenible y ellas mejoran sus ingresos económicos. Elige la agroecología. Elige cuidar tu país. Elige apoyar la economía de mujeres campesinas. Esta es una campaña de la Vía Campesina y FECORACEN. Las crisis climáticas que vivimos no son culpa de la naturaleza. Es culpa de la destrucción ambiental, la deforestación y de la agricultura industrial que usa un modelo extractivista. Por eso, es hora de hacer justicia climática. No más agrotóxicos, no más monocultivos industriales. Apoyemos la agricultura familiar, que utiliza y aprovecha lo que la naturaleza provee localmente, protegiendo los ecosistemas y fortaleciendo la economía local. Siembra o compra alimentos agroecológicos en los mercados y ventas locales de tu municipio. No solo tendrás salud y cuidarás al medio ambiente, sino que ayudarás al desarrollo de las pequeñas comunidades rurales. Elige la agroecología. Elige cuidar tu país. Elige apoyar la economía de mujeres y hombres campesinos. Esta es una campaña de la Vía Campesina y FECORACEN. La entrevista sobre el contexto nacional en La Voz de la Vía Campesina. Estamos de nuevo en La Voz de la Vía Campesina. Esta tarde conversamos con dos catedráticos de la Universidad Nacional sobre el contexto del país y principalmente de lo que sufre la alma mater. Licenciada, estamos hablando todo este desprestigio, toda esta situación que vive la universidad, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la... ¿Qué vamos, el estudiantado, qué dice, cómo vamos a terminar esta situación? A mí me parece que cuando escucho a las estudiantes, a los estudiantes con esa disposición, con esa entrega a formarse como profesionales, yo creo que sí podemos pensar que está muy difícil, que hay como un sin rumbo. Sin embargo, la juventud tiene siempre perspectivas diferes, pero ¿verdad? Hay una crítica que he visto, bueno, en redes sociales, como una pasividad del estudiantado. Es decir, no se ve como una energía para defender la autonomía de la universidad. No sé si es una crítica que se hace objetiva o cómo lo ve usted. Yo creo que eso es parte del resultado que tenemos, sobre todo en el campus central, con el cierre de las instalaciones a partir del año 2020. O sea, el separar a la comunidad universitaria de su entorno de formación profesional, de su identidad con la Minerva, ese es parte de esta situación que usted menciona y que, bueno, algunas personas lo afirman. Aquí en sede central, pues no ha sido como tan fácil que la población se identifique. Durante un montón de tiempo durante varios meses han estado varios ciclos, años en la virtualidad, y esta situación nos separa muchísimo de los demás compañeros y compañeras y del personal docente y de todo lo que implica el campus. Sí es preocupante que para el sector de estudiantes, lo que pues se pretende es la formación profesional y hasta ahí, ¿verdad? Pareciera que como que no hay un interés por la universidad. Sin embargo, cuando abordamos el tema de, bueno, y cuál es la posibilidad de que el desfinanciamiento que estamos ahorita teniendo pues pueda afectar el desempeño, y empezamos a ver en la realidad, hay una preocupación de parte de la población estudiantil de cuál va a ser entonces la posibilidad de terminar la carrera, con qué calidad vamos a terminar la carrera, y después de eso, bueno, cómo vamos a continuar
en una sociedad salvadoreña como la que tenemos. Entonces, si hay por un lado, un sector de población que no tiene esa identidad, que no tiene ese arraigo con la universidad, pero por otro lado hay preocupación de cómo está funcionando la universidad y que probablemente no vemos esas generaciones que anteriormente nos contaban, que salían a las calles y se expresaban de una manera muy, digamos, dinámica, ¿verdad? Pues en parte, recordemos que tenemos un régimen de excepción, que de excepción pues no tiene mucho, ¿verdad? Porque ha sido un régimen permanente y por supuesto que eso también tiene pues a la vista de la población joven, ¿verdad? Ver las capturas arbitrarias que se han realizado, eso tiene una repercusión, por supuesto, y que no es tan fácil que se expresen de forma abierta, no se expresan, no se exponen, digamos, ¿verdad? Para una opinión, porque esto tiene repercusiones para las familias también de esta juventud. Entonces sí hay como esa problemática que afecta y por lo cual no se puede expresar. Sin embargo, hay preocupación, esa preocupación que ya de forma directa, ¿verdad? ¿Cómo vamos a continuar con esta formación profesional? Entonces, sí hay al menos esa situación y que puede llevarnos, ¿verdad? No en este momento, pero puede llevarnos a pues ampliar su participación en pues la defensa de la educación. No pensemos solamente en la universidad, sino en la educación en su conjunto. Como ya se mencionó, pues ya el abandono de todos los niveles educativos, y eso por decir educación, pero nuestros estudiantes, nuestras estudiantes provienen también de sectores que están siendo afectados por otras políticas y que tienen repercusiones en la vida familiar. Eso también lo ven los jóvenes. Bien, quería preguntarle a usted, siempre se dice que la educación es como lo fundamental para que un país alcance el desarrollo en sus distintas expresiones, rubros, pero lo que usted comentó a lo largo es como un crimen, digamos, el destruir laboratorios. Me parece que un gobierno que no le apuesta a la educación es un gobierno que no le interesa pues el desarrollo de un país. Sí. El gobierno actual tiene la cantinela de que es un gobierno que se enfila a llevar a El Salvador a un país del primer mundo, un país desarrollado. Esto es algo completamente falso. La situación actual del planeta nos exige que la ciencia, las universidades, las capacidades científicas se pongan en función de evitar la degradación de la biosfera y luchar por un bienestar de la humanidad. O sea, miren, aquí estamos siendo testigos de genocidios que implican un reforzamiento de la comunidad y la organización jurídica internacional. Lo mismo estamos viendo acá. Aquí tenemos una cantidad de personas apresadas por el régimen de excepción, que aquí se necesita un análisis jurídico crítico profundo. O sea, se necesitan capacidades profesionales de distinto tipo, ya no para desarrollar el país, porque el mundo está en una situación tan conflictiva que tenemos que ver cómo evitamos el deterioro de la degradación de la biosfera de una parte y que sea posible la misma supervivencia y convivencia humana para un bienestar relativo. Entonces, hablar de desarrollo en este momento es, digamos, un poco fraudulento, ¿verdad? Hablar de desarrollo cuando tampoco se tienen las condiciones, o sea, no hay recursos, es un país que tiene una deuda terrible, una pobreza. Se está endeudando más. Y entonces, o sea, en el desarrollo ese que nos muestran del cemento y más cemento, o sea, ni siquiera tiene las condiciones ni para hacer eso. Exactamente, como usted dice, cemento más cemento no es desarrollo. Sí. Entonces, bueno, ya estamos para concluir la entrevista. Quizás algunas consideraciones generales que pudiéramos hacer esta tarde, si queremos, de esperanza o de preocupación
como sea, en el contexto que vive la universidad, porque ahí llega mucha gente de escasos recursos, que de otra forma no podría acceder a una educación superior, porque en las privadas la cuota es cara, a veces no hay empleo, etcétera, etcétera. Para concluir, ¿qué podemos expresarle a la población? Bueno, en principio, este espacio para nosotros y nosotras ha sido muy importante, ¿verdad? El hecho de que como organizaciones campesinas estén poniendo una mirada a la Universidad de El Salvador es muy relevante. Es decir, lo que usted menciona, las diferentes áreas en las que nos desenvolvemos como sociedad no están fragmentadas, estamos bastante unidas, ¿verdad? En el enfrentar las problemáticas. Nuestra población estudiantil, la mayoría viene a la Universidad de El Salvador no solamente porque es una universidad en la que no se paga, sino porque es una universidad que tiene prestigio. Ha tenido 183 años de vida, ha tenido una buena parte de esa vida con un desempeño autónomo, ¿verdad? En la década de los 80 es donde se discute la autonomía, y además ha generado espacios de formación en al menos 4 zonas, en 4 departamentos en particular, ¿verdad? La parte central, oriente, occidente y la paracentral, y que aspiramos a tener más. O sea, revisar lo que ya tenemos, mejorar lo que ya tenemos y proponernos, pues precisamente este tipo de diálogos con las personas, con las familias que tienen a sus hijos e hijas estudiando en niveles superiores, y pues proyectarnos, mejorar lo que tenemos, proyectarnos, defender lo que tenemos, y no solamente en términos de educación, porque no podemos separarlo de las prácticas humanas, y en el caso del sector agropecuario, pues el necesario vínculo de la formación profesional con las actividades económicas que tienen que ver con la sobrevivencia de nuestra población, de los sectores de donde vienen nuestros estudiantes. Entonces, para mí es una proyección de articular estos diálogos, de ampliar estos diálogos y de pues seguir construyendo la sociedad que queremos en beneficio de las mayorías populares. Muchas gracias. Sí. Tenemos la universidad, los sectores que buscamos en ese sentido ponernos a la altura de las necesidades de la nación y los sectores populares. Tenemos una agenda para contener la intervención, erradicar la corrupción en la Universidad de El Salvador, que actualmente está asociada a los sectores afines al actual gobierno, y fortalecer nuestros programas académicos, científicos, humanísticos, artísticos, de tal manera que aporten a las soluciones de las graves problemáticas que en la actualidad estamos viviendo como nación. Bueno, les agradezco a ambos. Un saludo para nuestros radioescuchas. Bueno, pues agradecer nuevamente, ¿verdad? Que nos hayan permitido compartir, pues en este diálogo, algunas ideas, algunos análisis que tenemos al interior de la universidad, y esperamos, pues, continuar con esta situación de diálogo. Rafael. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido este espacio, y un saludo a todas y a todas, y pues siempre esperando la solidaridad con nuestra universidad. Bueno, muchas gracias a quienes nos han escuchado a través de la 106.9 Radio y también en redes sociales. Les invitamos el próximo lunes a una nueva entrevista a la misma hora. Tengan buenas tardes. La voz de la Vía Campesina, un espacio para promover la construcción de la soberanía alimentaria, visibilizar la agricultura familiar y promover las propuestas de la población rural hacia las instancias de tomas de decisiones. La voz de la Vía Campesina. Le das tu amor al campo, poniendo la semilla, cuidando el alimento. Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó. Tus canciones favoritas suenan en el 106.9 FM.